Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo para sumergirnos en el misterio de la palabra de Dios. Hoy para contemplar el misterio del dolor, continuando con la fiesta de ayer de la exaltación de la cruz, contemplando en la fiesta de María de los Dolores, de la Virgen de los Dolores, la participación de la Madre en el dolor y en la entrega de su Hijo. La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se celebra en la Iglesia el día 15 de septiembre, al día siguiente de la celebración de la exaltación de la cruz. Y la razón de esta celebración, su ubicación en el calendario litúrgico, obedece a un mismo postulado, la relación especial que la Virgen María tiene con la cruz, esa cruz en la que murió su Hijo, clavado en sus brazos, el contenido teológico, espiritual, simbólico que tiene la escena del Calvario. Su celebración fue establecida y se mantiene y se continúa justamente en esta relación mística. Por lo tanto, podemos decir que forma una unidad también simbólica con la exaltación de la cruz. Los criterios que orientaron la reforma de la liturgia de la Iglesia en la época posconciliar, la era del Papa Santo Pablo VI, tuvieron en cuenta esta relación de María con el Cristo doliente. En el fondo, esta relación, en sentido universal, es una enseñanza del Concilio Vaticano II, una enseñanza de la Mariología del posconcilio. El Papa Pablo VI se hizo eco de todo esto en la exhortación apostólica Marialis Cultus de 1974. La liturgia renovada tenía que poner de relieve la celebración de la historia, de la obra de la salvación. Tenía que conmemorar los tiempos especialmente significativos de la historia de la Iglesia y de la historia de la salvación. El Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, las solemnidades del Señor, de la Virgen, y también las celebraciones que conmemoran acontecimientos salvíficos, entre los cuales, después de las fiestas del ciclo de Navidad, de la fiesta de la Visitación, el Papa Pablo VI recuerda la memoria de la Virgen Dolorosa. Dice el Papa, es una ocasión propicia para revivir un momento decisivo de la historia de la salvación y para venerar junto con el Hijo exaltado en la cruz a la Madre que comparte su dolor. Marialis Culto número 7. En estas palabras el Papa insinúa una de las razones determinantes de la celebración de este misterio en la liturgia actual y también de la inclusión en el calendario litúrgico,
aparte de su valor histórico. La celebración de Nuestra Señora de los Dolores es un complemento de la celebración de la exaltación de la cruz. Sin esta celebración quedaría incompleta para el pueblo cristiano esta contemplación amorosa y devota de la cruz de Cristo y de la visión de la muerte del Señor en la cruz para salvarnos, de toda esta exaltación victoriosa, porque la Virgen María estuvo asociada íntimamente a su Hijo en la obra de la salvación, desde su predestinación eterna, antes de la creación del mundo, y en el mismo decreto de la encarnación. Desde su predestinación, María formó una unidad de salvación en los designios salvíficos de Dios, juntamente con su Hijo. En la realización en el tiempo de la redención del género humano, ella colaboró con su Hijo y bajo él, en frase del Vaticano II, Lumen Gentium 56, en la redención de los hombres, en una unión indisoluble con él. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Y uno de los momentos más importantes de la asociación de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación fue justamente aquel en que la Madre padeció el dolor y los sufrimientos de su Hijo. En primer lugar, en la circuncisión, en su presentación en el templo y sobre todo en los días de la pasión y de la muerte en la cruz. Te invito ahora a escuchar una lectura de la palabra de Dios tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9, que dice así: Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de la salvación eterna. Escucha ahora este evangelio que nos introduce en la fiesta de hoy, tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, que dice así: En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El sufrimiento por amor podríamos decir que es la clave del sacerdocio de Cristo. La carta a los Hebreos compara el sacerdocio de Cristo con el antiguo sacerdocio de Aarón, caracterizado por dos rasgos: la pertenencia a la humanidad, a la que representa delante de Dios, y la comunión con Dios, ante quien el sacerdote intercede por la humanidad. Cristo pertenece a la humanidad, es humano, él mismo, y esto significa que participa de la fragilidad de la condición humana, y en consecuencia que es capaz de asumirla, de comprender a quienes están afectados por esta condición en la debilidad, en el pecado. Y como sacerdote, su ministerio hace referencia muy directa a la ofrenda de dones, de sacrificios. Su oración y su sufrimiento son la expresión de esta ofrenda. Por medio de ella, en obediencia al Padre, lleva a cabo el restablecimiento de las relaciones entre los hombres y Dios, eliminando lo que los distancia, que es el pecado. Por lo tanto, esta fiesta de María
nos acerca al misterio del sacerdocio de Cristo, de su Hijo, a su obra de reconciliación de la humanidad con Dios. El dolor de María es mucho más que un sufrimiento individual. Es el testimonio de la entrega de Jesús por nosotros en el altar de la cruz, con su madre participando en esa entrega, justamente como lo describe el Evangelio de Juan. Te invito a contemplar este misterio de María a los pies de la cruz, escuchando este tema musical titulado Diario de María. A los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con de los asuntos medio se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno.
El dolor, desde que entró el pecado en el mundo, se ha aficionado a nosotros. Es compañero inseparable de nuestro peregrinar por esta vida terrena. Antes o después aparece por el camino de nuestra existencia y se pone a nuestro lado. Tarde o temprano toca a nuestra puerta y no nos pide permiso para pasar. Entra y sale como si fuera uno más de la casa. El sufrimiento parece que se aficiona a unas personas de un modo especial. La vida de la Santísima Virgen estuvo profundamente marcada por el dolor. Dios quiso probar a su madre, a nuestra madre, en el crisol del sacrificio. Y la probó como a pocos. María padeció mucho, pero fue capaz de hacerlo con amor, con entereza. Para todos nosotros, ella, que es modelo de discípulo, es un ejemplo precioso también ante el dolor. Y por eso la contemplamos como la Virgen dolorosa en uno de sus misterios. Vamos a asomarnos un poco de nuevo a la vida de María, vamos a descubrir, a repasar algunos de sus padecimientos y sobre todo tratemos de apreciar detrás de cada sufrimiento el amor que le permitió vivirlos como lo hizo. En primer lugar, te invito a contemplar el dolor ante las palabras de Simeón. Este anciano profeta no le predijo grandes alegrías, consuelos a nivel humano, todo lo contrario. Le dijo: este niño será puesto como signo de contradicción, y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. María a estas alturas sabía de sobra que todo lo que se le dijese con relación a su hijo iba muy en serio. Ya había tenido bastantes signos que admirar, no pocos acontecimientos asombrosos que ya se habían verificado, como para tomarse a la ligera las palabras inspiradoras de este sabio de Simeón. Y seguramente María tuvo esa sensación que nos asalta cuando se nos pronostica algo que nos va a costar horrores. Como cuando nos anuncian un sufrimiento, un dolor, una enfermedad terrible, una muerte cercana. Algo similar debió sentir María ante estos presagios terribles. Pero en su corazón no anidó la desconfianza, el desasosiego, la desesperación. En lo profundo de su alma seguía reinando la paz, la confianza en Dios. En su interior volvería a resonar con fuerza, con seguridad, ese sí lleno de amor en el momento de la anunciación. Para nosotros, Cristo mismo predijo no pocos males, dolores, sufrimientos. Cristo nos pidió, como condición de su seguimiento, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día. Nos prometió persecuciones por causa suya. Nos aseguró que seríamos objeto de todo género de mal por ser sus discípulos. Nos dijo que nos llevarían ante los tribunales, que nos insultarían, que nos despreciarían, que nos darían muerte. Qué importante es ante estas exigencias recordar el ejemplo de María. El verdadero cristiano, el buen hijo de María, no se amedrenta, no se echa atrás ante la cruz. Demuestra su amor recibiendo la voluntad de Dios con decisión, con entereza y con amor. Otro dolor terrible en la vida de María fue el dolor ante la matanza de los inocentes por parte de Herodes.
María debió sufrir mucho al enterarse de la barbarie perpetrada por el rey Herodes, esa matanza de los inocentes, dirigida contra su hijo. ¿Qué corazón con un mínimo de sensibilidad no sufriría ante esa monstruosidad? Ella también era madre. ¿Y qué madre? ¿Con qué corazón? ¿Con qué sensibilidad? ¿Cómo no le iba a doler a María el asesinato de esos niños indefensos? Además, seguramente María conocía a muchos de esos pequeños, conocía a sus madres. Es muy distinto cuando te dicen que murieron tantas personas por un atentado en Medio Oriente, tan lejos, que cuando te comunican que mataron a uno o a varios amigos o conocidos tuyos. Ahí la cosa cambia. A lo mejor hasta María se sintió un poco culpable por lo ocurrido. Y eso seguramente agudizaría su dolor. Quizá comprendió que aún no había llegado el momento de ofrecer a su Jesús en rescate por aquellos pequeños. Dios no lo dispuso así. Quizá también en la mente de María surgió la eterna pregunta: ¿por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte de los inocentes? Sabemos que en este caso la respuesta podría ser otra pregunta: ¿por qué la prepotencia? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la crueldad demoníaca de Herodes? No hay que culpabilizar a Dios por el mal del mundo. Ciertamente rezaría por ellos, y sobre todo por esas madres inconsolables. María se unió a su sufrimiento. Ese sufrimiento no le era ajeno. Eran quizás los primeros mártires de Cristo. Y así hizo fecundo su propio padecer. También nuestro corazón cristiano tiene que mostrarse sensible ante el sufrimiento ajeno, compadecerse, socorrer, al menos consolar. Como alguien dijo, y con razón, si pueden curar, curen. Si no pueden curar, calmen. Y si no pueden calmar, consuelen. Siempre estaremos en grado de ofrecer un poco de consuelo y también de rezar por los que sufren. Otro dolor es el dolor de haber perdido al niño. ¿Cómo sufre una madre cuando se le pierde su hijo? Sufre angustiada por la incertidumbre. ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará en peligro? ¿Lo habrá atropellado un coche? ¿Lo habrán secuestrado? ¿Estará llorando desconsolado porque no nos encuentra? Todo esto pasaría por la mente de María. Y más cosas todavía. ¿Y si lo atrapó algún pariente de Herodes que lo buscaba para matarlo? Así son las madres. Así es el amor por sus hijos. Imaginemos a María, la más sensible de las madres, la más responsable, la más cuidadosa. Y resulta que no encuentra a su hijo. Es motivo más que suficiente para angustiarla terriblemente. Aparte de que no era un hijo cualquiera, a María se le ha extraviado el Mesías. Se le perdió Dios. ¡Qué apuro para María! ¡Qué 3 días de incertidumbre angustiosa, de congoja verdadera! ¿Habrá dormido María en esos días? Yo creo que no. Desde luego que no durmió. ¿Cómo va a dormir una madre que tiene perdido a su hijo? Pero seguramente rezó, y rezó mucho. Y seguramente confió mucho en Dios. Y seguramente
ofreció su sufrimiento con amor porque era Dios el que le permitía esa situación. Y la cosa no termina acá. A todo esto le siguió otro dolor, y quizá todavía mayor que el anterior. Esa incomprensible, esa respuesta inesperada de Jesús. ¿Por qué me buscaban? ¿Qué efecto habrán causado estas palabras en el corazón de María? Tratemos de meternos en el corazón de una madre o de un padre en esas circunstancias. 3 días, 3 noches buscando, angustiados, a su hijo, temiéndose lo peor. Y de repente lo encuentran tan contento, sentadito, en medio de la flor y nata intelectual de Jerusalén, dándoles lecciones de catecismo y de Sagrada Escritura a los intelectuales, a los escribas, a los sacerdotes de Israel. Y además les responde de esa manera. Es verdad, por una parte, que sentirían un gran alivio. Bueno, acá está bien, por fin lo encontramos. Pero acto seguido, cuenta el Evangelio, María tuvo una reacción normal de una madre. Hijo mío, ¿por qué nos hiciste esto? Se merecía un reto el chico, aunque fuera leve. Y por otra parte, asegura el evangelista, que ellos no comprendieron la respuesta que se les dio. El dolor de esa incomprensión va a calar hondo en el alma de sus padres. Y María, en vez de enojarse con el hijo, no dijo nada, lo sufrió todo en su corazón, lo llevó todo a la oración. ¿Quién sabe si en la intimidad de su alma ya comenzaba a comprender que Cristo no iba a poder estar siempre con ella, que su misión requeriría un día esa separación inevitable? A veces en nuestra vida puede sucedernos algo parecido. De repente Cristo se nos esconde, desaparece. Y entonces puede invadirnos la angustia, el desasosiego. Es que a veces Dios nos prueba, se nos pierde de vista. ¿Y entonces qué hacemos? Lo mismo que María, buscarlo sin descanso, sufrir con paciencia, con confianza, orar, actuar nuestra fe y nuestro amor, esperar la hora de Dios. Él no falla y va a volver a aparecer. Otras veces el problema es que nosotros olvidamos con quién deberíamos ir. Dejamos de lado a Cristo, nos escondemos de Él, nos sorprendemos buscándonos solo a nosotros mismos, a nuestras cositas. Y claro, entonces nos perdemos. Incluso nos atrevemos a echárselo en cara al Señor, cuando en realidad la culpa la tenemos nosotros. Acá la solución es otra. Hay que salir de sí mismo, volver a buscar a Cristo, volver a mirarlo, ponerse a amarlo de nuevo. Cuarto dolor. El dolor de la separación, el dolor de la primera soledad. Llegó el día, después de pasar 30 años juntos, 30 años de experiencias inolvidables, vividos en ese ambiente tan increíblemente divino y a la vez tan increíblemente humano que fue Nazaret. 30 años de silencio, trabajo, oración, alegría, entrega mutua, amor. 30 años de familia, de una familia unida, maravillosa. ¡Qué momento! Lástima que no había un video para poder verlo entero ahora. Fue temprano, muy de mañana, en el pueblo. Todavía dormía el pueblo. Nadie se enteró de lo que estaba ocurriendo. Pocas palabras, abundantes
e intensos sufrimientos. Adiós, hijo, adiós, madre. Todos hemos intuido lo que pasa por el corazón de una madre en una despedida así. Lo hemos visto quizás en los ojos de nuestra madre en alguna ocasión. María volvió a casa con el corazón que se le oprimía a cada paso, y al entrar fue la primera vez que sintió que la casa estaba sola. Experimentó esa terrible sensación de saber que ya no se oirían en la casa otros pasos que los suyos, que ningún objeto cambiaría de lugar, a menos que ella misma lo moviese. La soledad es una de las penas más profundas de los seres humanos, porque nacimos para vivir en compañía de los demás. Y qué dura fue la soledad de María, después de estar con quien estuvo y por tanto tiempo. Y sí, la soledad de la Virgen comenzó mucho antes que el Viernes Santo, y duró mucho más. María también supo vivir ese sufrimiento de la separación y de la soledad con amor, con fe, con serenidad interior, adhiriéndose obediente a la voluntad de Dios, ofreciéndolo por ese hijo suyo que comenzaba su vida pública y que tanto iba a necesitar del sostén de sus oraciones y de sus sacrificios. Necesitamos, como María, ser fuertes en la soledad, en las despedidas. Fuertes por el amor que hace llevadero todo sacrificio, toda renuncia. Fuertes por la fe, por la confianza en Dios. Fuertes por la oración. Fuertes por el ofrecimiento. Y finalmente, en quinto lugar, llega el dolor del Vía Crucis, el dolor de la pasión junto a su Hijo. La tradición del Vía Crucis, esta oración tan antigua de la Iglesia, que medita toda la pasión del Señor, recoge una escena sobrecogedora. Jesús, camino del Calvario con la cruz a cuestas, se encuentra con su madre. Qué momento tan extraordinariamente duro para una madre. Quizás lo hemos visto tantas veces en películas, lo hemos meditado. ¿Lo habremos meditado y contemplado lo suficiente? Qué fortaleza interior la de María, qué temple el de esta alma delicada de mujer fuerte, qué locura de amor la suya. Sabía de lo duro que sería seguir de cerca a Jesús en el camino del Calvario. Esto habría quebrado el ánimo a muchas madres. Pero ella decide hacerlo, y lo hace. Su amor era más fuerte que el miedo al dolor atroz que le producía presenciar esta suerte ignominiosa de Jesús. Ella tenía conciencia de que había llegado el momento en el que la espada de dolor se hundiría despiadada en su corazón. Era contemplar la pasión y la muerte de su propio hijo. No se esconde para no verlo. Estaba ahí, estaba cerca y estaba de pie. Contempla por un instante este encuentro entre el hijo y la madre. Ese cruzarse silencioso de las miradas, ese vaivén intenso de dolor, ese amor mutuo. ¿Qué sentimientos insondables inundarían esos dos corazones igualmente insondables? Ambos salieron confirmados en el querer de Dios, con una confianza en Él tan infinita y profunda como su mismo dolor. Nuestra vida a veces es un viacrucis duro, pero qué importante es no sufrir sin sentido, con mera resignación. Qué importante es buscar
por la cuesta de nuestro Calvario esa mirada amorosa y confortante de María, de nuestra Madre. Allí va a estar ella siempre que queramos encontrarla. Allí va a estar acompañándonos, dispuesta a consolarnos, a compartir nuestros padecimientos. Mírala en tu dolor. Esa suave madre, afirma Luis María Griñón de Montfort, esa madre que sabe lo que es el dolor, nos consuela, transforma nuestra tristeza en alegría, nos fortalece para llevar cruces aún más pesadas y amargas. Modelo de discípulo sufriente, que no se quiebra porque está abrazada a Dios. María en la pasión y junto a la cruz de su Hijo se sintió crucificar con él. Así describe Alitano Alais los sentimientos de la madre ante el Hijo. Dice: los latigazos que se abatían chasqueando sobre el cuerpo del Hijo flagelado, flagelaban en el mismo instante el alma de la madre. Los clavos que penetraban cruelmente en los pies y en las manos del Hijo atravesaban al mismo tiempo el corazón de la madre. Las espinas de la corona que se enterraban en las sienes del Hijo se clavaban también agudamente en las entrañas de la madre. Los salivazos, los sarcasmos, el vinagre y la hiel atormentaban simultáneamente al Hijo y a la madre. El sexto dolor es el dolor ante la muerte del Hijo. Episodio terrible. Una madre que ve morir a su hijo. No es lo normal es que los hijos enterremos a nuestros padres. Eso debería ser lo normal. Sin embargo, sabemos que tantas veces no sucede así, que tantas veces toca algo terrible, que el padre, que la madre tengan que enterrar a su hijo, a su hija. María lo ve morir de esa manera, lo ve morir en esas circunstancias. Nunca vamos a poder ni remotamente sospechar lo que significó de dolor para su corazón de madre contemplar en silencio la pasión y la muerte de su hijo crucificado, desangrándose en la cruz. Ella, su madre, ella, que sabía perfectamente quién era él, ella que humanamente habría querido anunciar a voz en grito esta tragedia nefanda de aquel gesto deicida en un intento de arrancar a su hijo de las manos de sus verdugos. Ella que, en último término, habría preferido suplantar a su hijo, ocupar su lugar. Ella se tuvo que callar, tuvo que sufrir, tuvo que obedecer, tuvo que no entender. ¿O te pensás que María entendió como un Dios que tenía poder de resucitar muertos, multiplicar panes y caminar en medio de una tormenta sobre las aguas, ahora estaba muriéndose y no hacía nada? No te pienses que María entendía todo, no entendía nada. Para ella también fue algo inconcebible lo que estaba contemplando, porque sabía muy bien quién era el que estaba en la cruz. Esa era la voluntad de Dios. Y con el corazón sangrante, desgarrado al pie de la cruz, María repitió una vez más, sin palabras, en la más pura de las obediencias: hágase tu voluntad. Aquello que Jesús nos enseñó a repetir en el Padre Nuestro cada día. ¿Hasta dónde tuvo que llegar María en su amor de madre? De verdad, no habrá amor más grande que el dar la propia vida. Alguien se atrevió a decir que sí hay un amor más grande, casi como corrigiendo al mismo Cristo. Alguien osó afirmar que sí hay. Y escribió esto: porque el padecer, el morir, no son la cumbre del amor, porque no son el colmo del sacrificio. El colmo del sacrificio está en ver morir
a los seres amados. La más alta cumbre del amor, cuando por ejemplo se trata de una madre, no está en dar la propia vida a Jesucristo, sino en darle la vida del Hijo. Lo que una mujer, una madre, debe padecer en un caso semejante, nunca lo pudo decir ninguna lengua humana. Se comprende únicamente que para recompensar sacrificios tales no será demasiado darles una dicha eterna con sus hijos en sus brazos. Son una y la misma cumbre del amor y la cumbre del dolor. Y en lo alto de esa cumbre el ejemplo de María brilla ahora más luminoso. Qué pequeños somos al lado de ella. ¿Qué son nuestras cruces ridículas frente a ese colmo de su sacrificio? Qué raquítico es tantas veces nuestro amor ante esta cima de amor. ¿Quién supiera amar así? El séptimo dolor es el dolor ante el descendimiento de la cruz y la sepultura de Jesús. Otra escena conmovedora. Jesús muerto en los brazos de su madre, que lloraba su muerte. No cabe duda, aunque cueste creerlo, está muerto. Él que era el Hijo del Altísimo, Él que era el Salvador de Israel. Él cuyo reino no tendría fin, Él que era la vida, Él está muerto. Dura prueba para la fe de María. Su Hijo, el destinatario de todas esas promesas, ahora es un cadáver en sus brazos. En el alma de María se irguió una borrasca oscura que amenazaba apagar esa llama de su fe que todavía estaba palpitante, pero su fe no se apagó. Siguió encendida, siguió luminosa. Qué fuerte, María. Es la única que sostuvo en sus brazos todo el peso de un Dios vivo y todo el peso de un Dios muerto, que además era su Hijo. Por eso tenemos que pedirle que aumente nuestra fe, que la proteja para que no sucumba ante las tempestades que nos asaltan en la vida, amenazando aniquilarla. Y es el dolor de una nueva soledad. ¿Qué días también aquellos de la resurrección? Su hijo entonces no estaba perdido, estaba muerto. Qué soledad tan diversa de aquella tras la despedida de Nazaret, hacía 3 años. Es la soledad tremenda que deja la muerte del último ser querido que quedaba a nuestro lado. Así la describía Lope de Vega con un realismo maravilloso. Sin esposo porque estaba José de la muerte preso, sin padre porque se esconde, sin hijo porque está muerto, sin luz porque llora el sol, sin voz porque muere el verbo, sin alma ausente la suya, sin cuerpo enterrado el cuerpo, sin tierra que todo es sangre, sin aire que todo es fuego, sin fuego que todo es agua, sin agua que todo es hielo. Pero ni la fe, ni la confianza, ni el amor de María se vinieron abajo ante esa nueva manifestación incomprensible de la voluntad de Dios. Creyendo, confiando y amando, ella supo esperar la mayor alegría de su vida, recuperar a su Jesús para siempre tras la resurrección. Aprendamos de María a llenar el vacío de la soledad que nos invade tras la muerte de nuestros seres queridos. Aprendamos a llenarlo con lo único que puede llenarlo, el amor, la fe, la esperanza en la vida futura. Cuánto nos admira la Virgen dolorosa por haber sufrido como sufrió, por haber amado como amó. Cómo quisiéramos ser como ella.
Te invito ahora a meditar en todo esto con este canto de Cristóbal Fones, Oración al Cristo del Calvario. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen. De tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza, ¿cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad? Cuando en la cruz alzado y solo estás, ¿cómo explicarte que no tengo amor? Cuando tienes rasgado el corazón. Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta.